Hermano querido, muy buenas noches. Seas bienvenido a esta clase, que es la clase número 4 de nuestro curso Un Liderazgo Perfecto, basado en el estudio del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta clase se titula El líder que inspira confianza. Entonces, antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que hable en nuestros corazones, que bendiga su palabra. Y pues yo le voy a pedir a mi hermana Paulita si me hace favor de dirigirnos en oración y poner este tiempo en sus manos. Amén. Comenzamos. Padre amado, Dios que estás en los cielos, santo y bendito es tu nombre. Padre Santo, te encomendamos, Señor, esta clase, Señor. Que esta clase, Señor Padre Santo, Señor, sea de bendición, Señor, que sea de gran conocimiento, que sea, Padre Santo, Padre Dios mío, para seguir adquiriendo, Señor, Padre Santo, tu sabiduría a través de la palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. Padre Santo, que sea conectado, Señor. Bendice, Señor, a la pastora, Señor. Padre Dios mío, que tú la sigas usando grandemente, Señor. Y que tu Espíritu Santo la siga usando, fluyendo a través de la palabra y de la enseñanza que tú has dejado, Señor, escrita en la Biblia, Señor, que es el libro de la vida, la cual nos encaminará, Señor, Padre Santo, Señor de los cielos, Señor, a los cielos donde tú estás, Señor, para adorarte y alabarte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendición. Amén. Pues vamos a dar inicio presentando el objetivo de nuestra clase, el cual es aprender que el liderazgo a la manera de Cristo mantiene la paz en medio del caos, guiando con firmeza aun cuando todos tienen miedo. En un valle verde y apacible vivían dos criaturas muy diferentes, una ardilla pequeña, nerviosa y siempre temerosa, y un corderito tranquilo de mirada mansa y confiada. La ardilla pasaba sus días corriendo de un lado al otro, almacenando comida y asegurándose de que nada le faltara. En cualquier ruido repentino, pues ella, ¡pum!, saltaba con miedo y se escondía. El crujir de una rama la asustaba, el vuelo de un ave, bueno, incluso el silbido del viento a veces le parecía amenazante. Su confianza estaba basada en su agilidad, en sus rápidos movimientos y en lo que sus pequeñas y pobres patas podían lograr. El cordero, en cambio, pasaba sus días apacentando serenamente. No se preocupaba demasiado por lo que vendría en el mañana porque confiaba en su Creador, en el Señor Jesucristo, quien lo había puesto en ese prado, y además entendía que el Señor Jesús cuidaba de él, que cuidaba su vida. Este corderito no era muy fuerte, ni tampoco era veloz, pero había aprendido a descansar confiado porque sabía que su buen pastor velaba por él. Un día, una gran tormenta estalló sobre el valle. El cielo se oscureció con nubes densas, los relámpagos cruzaban los cielos y un viento feroz azotaba los árboles con violencia. La ardilla, aterrorizada, corrió de un lado a otro buscando su supuesto refugio para esconderse. Estaba temblando, estaba convencida de que no sobreviviría. Sus fuerzas, su astucia y su velocidad no podían salvarla, pues veía que la tempestad era grande y poderosa y que la superaba en todo de acuerdo a lo que conocía. El corderito, por su parte, mejor se recostó en el suelo húmedo, levantó la mirada al cielo y simplemente permaneció quieto, no porque no sintiera el rugido del trueno, no porque no sintiera el golpear de la lluvia y del viento tan huracanado, sino porque confiaba en que su vida estaba en manos de su gran creador. La tormenta no era menos fuerte para él que para la ardilla, pero su corazón no se agitaba como las olas del mar, ni se desesperaba porque había aprendido a reposar en la seguridad de aquel que lo había formado, en su Señor y su Creador. Ambos animalitos atravesaron por la misma tormenta, pero con una actitud diferente. Para la ardilla, la ansiedad la destruyó. Para el cordero, la confianza en Cristo lo edificó.
Así también nosotros en el ministerio y en nuestras vidas personales debemos enfrentarnos a las tormentas que nos amenazan sin desbordarnos. Podemos ser como la ardilla que se consume en ansiedad confiando en sus propias fuerzas, o podemos ser como el cordero que descansa en la certeza de que el Señor Jesucristo tiene poder sobre todo viento y tempestad. Y es aquí donde iniciamos la enseñanza del día de hoy, la enseñanza que corresponde a nuestro Señor Jesucristo en medio de la tempestad. Nuestro pasaje de estudio es Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Y yo les voy a pedir a alguien, ¿verdad? Si nos hace favor de darle lectura a este pasaje, Marcos 4, 35 al 41. Amén. Gracias, hermanito Marcos. Bueno, la palabra de Dios está escrita así, así la leo. Como prefacio tenemos Jesús, calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasamos al otro lado, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, los tomaron como estaba en la barca, y había también en la otra barca, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece y cesa el viento. Y se hizo grande la bonanza. Y le dijo, ¿por qué Y les dijo, ¿y por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y y se decían del uno al otro, ¿quién es este de que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Muchas gracias, hermano. Imagínense, hermanos, el día había terminado. Nuestro texto señala con precisión aquel día cuando llegó la noche. Después de una jornada intensa de enseñanza, de parábolas sobre el reino de Dios, de explicaciones privadas a sus discípulos y de multitudes que rodeaban al Señor Jesús, Él, mostrando su autoridad como maestro y guía, les dijo, pasemos del otro lado. El verbo utilizado es dirchomai, y es traducido como atravesar de una parte hacia la otra. Implicaba ir desde la orilla occidental del mar de Galilea, que es mayormente judía, hacia la región oriental, más influida pues por los gentiles. Este detalle nos muestra cómo el ministerio del Señor Jesús no se limitaba en exclusiva, pues como aquí están todos los judíos, aquí yo soy muy bienvenido, entonces me quedo aquí, sino que él lograba alcanzar aún más, ¿verdad? Y su propósito trascendía las fronteras religiosas, las fronteras culturales. Bueno, él tenía el, el anhelo de alcanzar a todos. El texto añade, y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Esta expresión, como estaba, indica que el Señor Jesús no hizo preparativos adicionales, simplemente terminó aquella jornada tan intensa y dijo, vámonos para la barca. Cansado pero sin interrumpir su misión, se dejó llevar por sus discípulos, viendo así un contraste entre su humanidad, ¿verdad? Porque pues simplemente nosotros que estuvimos ahorita en el Congreso, llega un momento en el que uno dice, yo ya me cansé, o sea, el hecho de estar sirviendo, atendiendo, y aparte, pues el tiempo de enseñanza, ya llega un momento en el que uno dice, yo ya me cansé, y eso que el Señor Jesús, pues sí, eran unas jornadas larguísimas las que él tenía. Entonces su humanidad estaba necesitada de descanso y su divinidad
que en otro momento seguía dirigiendo estos acontecimientos, pues también se estaba de manifiesta. Aquí tenemos por un lado su divinidad intacta, pero su humanidad ya cansada, ya con el deseo de ya me quiero sentar, ya me quiero recostar. Vemos que nuestro texto subraya un detalle bien peculiar que dice, y había también con él otras barcas. Entonces, los discípulos cercanos eran los que lo acompañaban en su misma barca, no eran como al azar o los cualquiera o así, eran los más cercanos, los que habían tenido la oportunidad, perdón, de estar viendo milagros, de estar viendo maravillas, de estar viendo manifestado el poder de Dios en el Señor Jesucristo, eran los que estaban con él en aquella barca. Y también había algunos seguidores que se habían unido a la travesía. Por eso había otras barcas cercanas. En el contexto de la vida cotidiana era común que los pescadores no se fueran solitos, así de, yo voy a ir a pescar, bueno, ya me voy, agarro mis cosas y me voy, sino como que ellos buscaban acompañarse, tanto para, pues si había alguna emergencia, ayudarse, sino también como para pues poder echarse una manita en caso de que se necesitara y también para tener compañerismo. Entonces, el Señor Jesús no solamente era observado por los propios, por sus discípulos cercanos, sino por otros personas que estaban dentro de un círculo que lo veía con esperanza. En estos versículos, la figura del Señor Jesús aparece como el centro de confianza, aquel que no improvisa ni duda. Él es quien da la orden de partir. Y pues como vemos, ¿verdad? Si en el día se reunían para ir a pescar, pues en la noche, como incrementaban los peligros de que hubiera mal clima o tormentas, pues ya se añadían otros. Pero su sola palabra del Señor Jesús bastó para poner en movimiento a todos. El Evangelio nos muestra que antes de subir a la barca, aquel atardecer el Señor Jesús había pasado una jornada intensa. Estuvo enseñando a las multitudes junto al mar, compartiendo parábolas profundas acerca del reino de Dios. Y pues la multitud ya se había juntado, lo apretaba, le hablaba, buscaba su atención. Y aquel día fue agotador tanto físicamente como emocionalmente. La enseñanza continua, el trato cercano con las personas y y la entrega total a la obra del Padre lo llevaron a un punto de evidente desgaste físico, un desgaste intenso. Tanto así que poco después en la misma narración lo encontramos durmiendo profundamente en la barca, aún en medio de una tormenta. Este detalle nos hace énfasis con gran fuerza sobre la realidad del cansancio en el ministerio. El Señor Jesús, siendo verdadero Dios, también se hizo verdadero hombre y conoció el límite del cuerpo. Su cansancio no fue un signo de debilidad, sino de autenticidad. Su ejemplo nos enseña que servir con pasión implica entrega y la entrega trae consigo fatiga. Hermanos, el ministerio no es una labor liviana, no es una cosa ligera, es desgastante porque demanda todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo. Sin embargo, lo que sobresale es cómo el Señor Jesús nos enseña a enfrentar ese cansancio. Él nunca permitió que la fatiga lo apartara de su misión. Aún en el desgaste, confiaba plenamente en el cuidado del Padre. Y eso lo vemos porque, pues si no, no se hubiera dormido en medio de aquella gran tempestad. Ese es dormir, ese descanso en paz, es una gran lección para que nos muestra que aún en la debilidad física podemos hallar descanso verdadero en la confianza absoluta de Dios. Así el Señor Jesús nos deja un ejemplo eterno. El cansancio es real, pero no debe de ser motivo de aspereza en el ejercicio del ministerio, sino una oportunidad para recordar que nuestra fortaleza no está en nosotros mismos, sino en aquel que sostiene todas las cosas. En el ministerio habrá días de agotamiento intenso, de noches sin dormir y de cargas que parecen ir más allá de lo que nosotros podemos soportar. Pero el Señor Jesús nos muestra que aún en esos momentos debemos descansar en la voluntad del Padre.
confiando en que Él nos dará paz en medio del cansancio y firmeza en medio de la fatiga. Además, hermano, recuerda que tú no eres el ejército de un solo hombre. El Señor Jesús permitió que sus discípulos remaran, que manejaran la barca. Así que en el ministerio no debemos de cargar solos con todas las responsabilidades. El ejemplo del Señor Jesús nos invita a confiar en el cuerpo de Cristo, aprendiendo a delegar y mejor aún, aprendiendo a recibir ayuda. Nuestro texto continúa diciendo, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. En el original se usa la palabra griega lailapaps. Está en griego, es la 2978 del diccionario Strong y es traducida, perdón, como tempestad. Y esto se refiere como a un viento huracanado, pero tan fuerte, tan violento, tan inesperado, que pues podía levantar grandes olas en el mar de Galilea. Como sabemos, este es un lago rodeado de montañas y situado a unos 200 metros debajo del nivel del mar. Y era propenso a repentinas corrientes de aire que descendían en torbellinos, provocando marejadas súbitas y peligrosas. La barca en la que se encontraban, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos del siglo I, en esa zona, pues habitualmente medían entre 7 y 9 metros de largo y 2 y 2,5 metros de ancho, o sea, estaban larguitas y angostitas, estaban hechas de madera fuerte y reforzada con costillas internas y era apta para la pesca, o sea, para ir así como suavecito y guiándose y para la pesca, pero no para enfrentar tempestades de semejante magnitud. Marcos añade que ya se anegaba. La palabra en el original es gemiso y es propiamente inundar al tope, mostrando que el agua estaba entrando a un punto de poner en riesgo la vida de todos los que estaban a bordo. En los usos y costumbres de la época, los pescadores del mar de Galilea eran hombres pues fuertes, hombres rudos, experimentados, no acostumbrados a remar de noche, a enfrentar dificultades. Sin embargo, la violencia de esta tempestad superaba toda destreza humana. El hecho de que se mencionen olas, que se mencionen olas que se echaban sobre la barca, indica que los tripulantes estaban luchando desesperadamente, sacando el agua y tratando de mantener el rumbo, pero la situación se volvía a cada instante cada vez más incontrolable. Y esto es un ejemplo, esto nos muestra un contraste profundo entre el poder de la naturaleza que arremete sin piedad y la fragilidad que tenemos como seres humanos, que somos incapaces de resistir por nuestras propias fuerzas, pues incluso los discípulos más experimentados fueron sobrecogidos por el miedo. El Señor Jesús permitió que sus discípulos vivieran esta experiencia para enseñarles algo muy importante, hermanos. El servicio a Dios no nos exime, no nos quita de pruebas inesperadas. Así también en el ministerio muchas veces los siervos se enfrentan tormentas que sobrepasan sus fuerzas, donde la preparación, la experiencia y los recursos humanos parecen insuficientes. La enseñanza que nos deja el Señor Jesús en este pasaje es clara. Aunque el peligro sea real y el cansancio físico nos haga sentir que la barca de nuestra vida o ministerio se nos hunde, esas pruebas no escapan de su control. Él no estaba ausente ni ajeno de la situación, aunque todavía no había permitido. El Señor Jesús nos enseña que en medio de las tempestades más violentas, Él sigue siendo soberano y que la fe debe de descansar no en la calma del mar, sino en la certeza de su presencia y de su poder. Entonces, hermanos, intentamos que, punto número uno, no siempre va a estar el mar en calma. No siempre vamos a llevar nuestro ministerio, no siempre vamos a tener el ejercicio del servicio al Señor en calma. Va a haber adversidades, va a haber tormentas, pero seamos como
como nos muestra el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él reposó en el poder del Padre. Aprendamos a confiar y a estar tranquilos, a vivir no por vista, sino por fe. Pues nuestro pasaje continúa diciendo en el versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta escena a simple vista podría parecer extraña, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva humana. Sin embargo, cada detalle encierra un mensaje profundo y eterno sobre la autoridad, la confianza y el liderazgo del maestro. La palabra popa está en el diccionario Strong como la palabra 4436 y designa la parte trasera de la embarcación, que en los barcos de la región de Galilea podía ser un lugar de mando o de protección reservado para una persona de autoridad. Fíjense qué interesante, cómo estos detalles nos hablan de mucho, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos como toda la información de los usos y costumbres de la época. Si nosotros solamente hacemos una lectura, decimos, ay, bueno, iba atrás, pero ¿por qué iba atrás? Y aquí está la explicación, porque era un lugar que estaba reservado para la persona de máxima autoridad. Entonces, que el Señor Jesucristo descansara allí señala su dominio y su soberanía en esta situación. Aunque, aunque desde fuera pareciera que parecía pasivo, pues que no hacía nada, ¿verdad? En aquella cultura, dormir en la popa durante una tormenta, fíjense, era un gesto de confianza en el cuidado de Dios, un acto que solo alguien con plena seguridad espiritual podía permitirse. Y luego dice que, pues él estaba en la popa y la siguiente palabra que nos da es durmiendo. La palabra en el original es cateudo e indica que estaba dormido, pero no nada más así echando una pestañita. Era un sueño profundo, un sueño pleno, no superficial. No se encontraba en ignorancia del peligro, sino estaba en una tranquilidad que solamente proviene de la fe y de la comunión con el Padre. Además, existe otro detalle que me gustaría mucho resaltar, que es que él dormía sobre un cabezal. La palabra cabezal, utilizada en el original, es hipostroma y era algo, pues sí, parecido a una almohada en lo que se apoyaba la cabeza o en el cuerpo. Aquí esta imagen me gustó mucho porque da esa descripción, se ve así claramente, pues la almohadita, este, y era símbolo, o sea, quien usaba esa almohadita, pues era el que tenía la máxima autoridad en la embarcación. La paz en la que descansaba el Señor Jesús es un símbolo de confianza y descanso estratégico en medio del caos. Y eso nos enseña que la verdadera fuerza de un líder no depende de una acción inmediata, de pararnos y, ay, no sé qué tanto voy a hacer, sino de la paz interior que proviene de Dios y que la podemos reflejar a todos los hermanos que están siendo consiervos con nosotros. Cuando los discípulos lo despertaron, le dijeron una frase que, Señor, sálvanos que perecemos. Y esta es una de las expresiones más profundamente humanas y comprensibles de la escritura, ¿verdad? Y viene reforzada por una aún mayor. ¿No tienes cuidado que perecemos? Así, ¿no te importa que perecemos? La palabra traducida como tener cuidado proviene del griego melee, que significa interesarse o preocuparse por algo, con la connotación de cierto grado de aprensión o inquietud respecto a la situación. Y sería así como el equivalente a decir, no te importa, no te interesa, no sientes nada de que aquí ya estamos a punto de morirnos todos. Esta expresión, en esta expresión vemos el corazón del discípulo confrontado por la desesperación y el miedo, viendo la tormenta como amenaza inminente y sintiendo que su maestro parecía indiferente. Esta pregunta cargada de angustia nos confronta directamente como líderes y siervos del Señor.
En nuestro ministerio, en nuestras responsabilidades, a menudo enfrentamos tempestades que parecen arrebatarnos todo lo que está bajo nuestros pies. Hay conflictos inesperados, hay decisiones críticas, cargas ministeriales que superan nuestra fuerza y en momentos nos abaten a tal momento, a tal grado que sentimos que todo se hunde bajo nuestros pies. Y en esos instantes pareciera que al Señor Jesús no le importa nuestra angustia. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado, ya sea en nuestra vida, que nos pasa una cosa, nos pasa otra, todavía ni salimos de esa otra, ya está la otra, todavía ya decimos, bueno, ya tengo estas dos situaciones y se viene la tercera y decimos, Señor, soy tu sierva, no te importa mi situación. Pero el Señor Jesús nos deja en su palabra bendita una respuesta. Si alguien me hace favor de leer Primera de Pedro 5:7. Sí, porque cuando todo va bien, nosotros pues estamos contentos, estamos tranquilos, ¿verdad? Pero cuando te pasa una, otra, y se ve atacada tu casa, tu ministerio, tu salud, la salud de tus hijos, o bueno, hasta el perro se te enferma, dice uno, Señor, ¿no te importa que perezco? Pero vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Amén. Gracias, Gaby. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Muchas gracias. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros, aunque su modo y su tiempo no coincidan con lo que nosotros queremos o lo que deseamos en ese momento, que así, mira, se nos arregle la situación y ya no tengamos nada más que, nada por qué preocuparnos, pues Él dice que tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? El descanso del Señor Jesucristo en la popa, su sueño profundo en medio de la tormenta, debe de enseñarnos, hermanos, que el liderazgo verdadero no se basa en la ansiedad ni en la acción desesperada, sino en una fe firme cimentada en que Dios está bajo el control de nosotros, de nuestras situaciones. Incluso cuando las olas amenazan con inundarnos, la autoridad del Señor Jesús sobre la tormenta es absoluta y su cuidado sobre sus hijos es constante. Como líderes, debemos aprender de ese ejemplo. En nuestras barcas de servicio y responsabilidad, no debemos sucumbir al miedo ni dejar que la ansiedad nos domine. Podemos confiar en que el Señor va con nosotros, está de nuestro lado y Él está al timón. Aunque parezca que duerme, podemos descansar en su soberanía. Aunque la tempestad sea fuerte y nos provoque angustia, la pregunta de los discípulos repetida en nuestros corazones se convierte en un llamado a recordar que nuestra percepción limitada no define la realidad, que nosotros no veamos el todo de lo que va a pasar, no define lo que está sucediendo. El Señor Jesús ve cada detalle, conoce cada peligro y actúa con perfecta sabiduría, aunque nuestra fe aún tenga que aprender a descansar en Él. En definitiva, este versículo nos invita a liderar con calma, con confianza, con una fe madura. Aun cuando las circunstancias griten que todo está perdido, que aquella expresión no tienes cuidado que perecemos nos transforme, recordándonos que en medio de cualquier tormenta ministerial, el Señor Jesús no nos abandona, no ignora nuestra angustia y su profundo cuidado nunca falla. Nuestra verdadera misión es aprender a descansar en Él, a confiar plenamente y a actuar desde la seguridad que solo proviene de un corazón que conoce y que le sigue como su maestro. Nuestro texto continúa diciendo, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ay, hermanos, de verdad que cuando uno lee estos pasajes así, pues, ¿cuántos versículos son? Uno los lee
de volada. Pero cuando uno se detiene en el estudio de palabras, uno se transporta, perdón, a ese lugar, a esa barca, al mar de Galilea. Al ver las tormentas, al ver la lluvia constante, fuerte, los truenos, las olas que se levantaban tan así que caían encima de la barca y estaban a nadita de hundirla. Y en medio de todo eso, dice que el Señor Jesús se levantó. La palabra utilizada para levantándose es anastás. Anastás está en griego, palabra 450, proviene de anistemi, que significa ponerse de pie. Y tiene mucha importancia ya que en el contexto cultural, levantarse en pie, tal como lo dice esta palabra, en medio de una crisis, era símbolo de asumir la autoridad y el control, porque los líderes de la época, maestros, rabinos, incluso jefes militares, solían ponerse firmes para mostrar presencia, dominio y decisión de actuar. El Señor Jesús, al levantarse en la barca, marca un contraste entre los discípulos que están así, todos asustados, súper temerosos, y mientras ellos claman desesperados, Él se alza con calma y seguridad, mostrando quién tiene el verdadero control. Y después reprendió al viento. En el griego original, la palabra traducida como reprendió es epetisemen, es la 2008 del diccionario Strong, está en griego, e implica amonestar, poner disciplina con autoridad. Y culturalmente se entendía como una acción de un superior hacia alguien inferior o a algo que está bajo su completa autoridad. Entonces, esa palabra que él usó es así como que se levantó con autoridad, dijo, cálmate, ya, aplácate, así como el que está por arriba en la autoridad. El Señor Jesús usa esta forma de hablar con el viento como si se estuviera portando mal, como regañándolas, como si fueran desobedientes, que deben alinearse inmediatamente a su voz, mostrando sin lugar a dudas que la creación le reconoce y obedece la voz de su supremo creador. Luego tenemos lo que les dice, ¿verdad? Calla, enmudece. El uso de este doble imperativo, doble mandato, era común en los discursos de máxima autoridad. La doble orden expresa control absoluto y autoridad incuestionable dentro de la cultura judía, ¿verdad? O sea, incuestionable en una situación. Y dentro de la cultura judía era repetir un mandato con imperativos, era un recurso para mostrar que no había espacio para la resistencia, ¿verdad? Nada de que te me pones rebelde. Aquí yo ya hablé, se habla y se cumple. No había espacio para la réplica. La tormenta debía obedecer inmediatamente. Cuando el Señor Jesús se levantó y reprendió, marcó un modelo de liderazgo que inspira confianza. El líder no es indiferente al caos, pero tampoco se deja dominar por él. El líder cristiano, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, está llamado a levantarse en medio del desorden y ejercer autoridad espiritual, no desde la desesperación humana, sino desde la certeza de que la voz del Maestro sigue teniendo poder sobre la tormenta. Recuerda que tu autoridad, hermano, no proviene de ti mismo, sino del Señor Jesús. Solo su palabra puede hacer callar lo que parece incontrolable. Hermanos, tomemos en cuenta que el ministerio no consiste en evitar las tempestades, sino en caminar con aquel que tiene poder para aquietarlas. La enseñanza para el siervo de Dios es clara, aunque la barca se vea amenazada, un líder que refleja la calma del Señor Jesús puede transmitir paz y guiar con firmeza a otros hacia la confianza de la soberanía divina. Hermanos, miren,
siempre va a haber situaciones, ¿verdad? Siempre va a haber situaciones en las cuales se vea como que no, ya aquí ya el caos es inminente, ya quién sabe qué va a pasar, hermanos, ya para tal fecha empezamos y pues no tenemos ni siquiera el 30% de los recursos que se requieren, o bueno, ya hubo 3 hermanos que ya se rajaron y ahora cómo le vamos a hacer. Y a veces el oír de constante una queja, otra, una falla, otra, una falta, otra, nos va haciendo que nos hagamos para atrás, porque al final nuestra humanidad pues responde, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos una relación firme y sólida con el Señor, que no suframos de amnesia espiritual, ¿verdad? Ay, no, pues es que sí, hace como 30 años el Señor Jesús abrió las ventanas de los cielos y en aquella obra grande que yo tenía delante de mí se me hacía imposible, pues ahí el Señor proveyó y abasteció hasta que sobreabundó. Pero ahorita, hermanos, a saber qué vaya a pasar, pues no, Señor, no. Ese mismo Señor que te bendijo, que te proveyó, que te dio todo lo que necesitabas en el pasado, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana, hermano, porque si Él te puso en esa obra, créeme que Él tiene todos los recursos. Tú no los tienes, pero Él sí los tiene. Así de que tenemos que aprender a, a descansar, aún en la tormenta, descansar para poder estar listos para la buena obra. Y miren, qué bonito lo que sigue, ¿verdad? Nuestro versículo finaliza diciendo, y cesó el viento. En el original, el hecho de que cesara el viento tiene una connotación de pasividad. Es decir, el viento no tuvo de otras, no tenía poder para no obedecer. Y es bien lógico, ya que la naturaleza se rinde ante el poder de su creador. Y acto seguido se hizo grande bonanza. La palabra traducida como grande en el texto original es magale y hace referencia a una calma inmensa, sí grande, pero poderosa. De manera que la narración no describe una calma común, sino una paz profunda, absoluta y transformadora. La tormenta no solo se detuvo, fue reemplazada por una atmósfera de serenidad perfecta, testimonio de que donde gobierna Cristo, el caos se convierte en paz. Esto en la vida de cualquier creyente debe de ser un refugio y para el líder un modelo de autoridad, fe y confianza. Entonces, aquí tenemos 2 paisajes, ¿no? El paisaje de cuando la tormenta es lo único que vemos en nuestra vida. Los truenos, el agua, las olas, y que sentimos que todo se inunda. Pero hermanos, si recurrimos al Señor Jesús y dejamos que su poder actúe en nuestra tormenta, no solamente viene como, ya se acabó y le sigo, sino viene una grande bonanza, viene una paz que antes no habíamos visto, que como dice la escritura, sobrepasa el entendimiento humano y en ella debemos de morar porque a eso estamos llamados, a que nosotros seamos reflejo del carácter de Cristo en medio de la adversidad y que las personas que nos vean la paz que solamente alguien que tiene una relación estrecha, que es de los cercanos a Cristo, puede dar. Y luego viene, ya vimos, ¿verdad?, cómo estaban los discípulos. Imagínense aquel caos y de plano aquella grande paz. Y voltea el Señor Jesús y les dice ahí en versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? O sea, vieron lo que en su vida habían visto, ¿verdad? ¿Quién es este que aún y el viento le obedecen? En este momento el Señor Jesús se dirige a a sus discípulos, perdón, no solo como maestro, sino como formador de su fe. Ellos habían presenciado cuántos milagros a este punto, muchos.
Habían escuchado profundas enseñanzas ese mismo día y habían visto su autoridad en acción. Sin embargo, en medio de la tormenta se llenaron de miedo. Por eso el Señor les dice, ¿qué les pasa? O sea, aquí no tienen fe, acaban de llegar o cómo así. Para un judío del primer siglo, el mar era símbolo de caos y peligro. Incluso en las escrituras, el mar era asociado con fuerzas indomables y a veces hasta con lo demoníaco. Por eso, aunque algunos discípulos eran pescadores experimentados, el tamaño de aquella tormenta los aterrorizó. Sabían que podían perecer en esas aguas. Mientras los discípulos estaban dominados por el miedo, el Señor Jesús estaba en completa calma. Esta diferencia marca un punto central. Mientras los hombres miraban el poder de la tormenta, el Señor Jesús confiaba en el poder y la autoridad de su Padre. Entonces, hermanos, ¿dónde tienes tu mirada? ¿Dónde estás mirando tú? ¿Estás mirando aquello que te horroriza, que se levanta como un enemigo que para colmo tú ya conoces, un enemigo que dice, no, pues este sí me puede pegar el susto? ¿Dónde está tu mirada? ¿O está tu mirada en el poder de Dios de decir, Señor, pase lo que pase, aunque aquí me hundiere, yo no sé cómo, pero tú con mano poderosa me vas a sacar, porque me lo prometiste, que ibas a estar conmigo siempre? Entonces, ¿dónde está tu mirada? Y el Señor Jesús les dice, ¿por qué estáis así, amedrentados? Y no se los dice como una crítica insensible, sino como un llamado confrontativo para que reflexionen en lo que ya habían visto de Él y la manera en que responden ante la adversidad con el terror que tenían en su corazón. Y los confronta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Esa falta de fe no era por ignorancia, sino porque no habían transferido lo que habían visto del Señor Jesús a un entendimiento pleno de su gran poder. Aún su confianza no estaba plenamente cimentada en Él. Pero hermano, ellos ya habían visto milagros, maravillas, señales, incluso poder, autoridad para hacer muchísimas cosas. ¿Pero te suena familiar? Hermano, sabes mucha Biblia, muchos versículos de memoria. Incluso si ahorita les pregunto, díganme 7 milagros que haya realizado el Señor Jesucristo, pueden decir, yo le digo 10, ¿verdad? Pero aún en las tempestades de tu vida, aún se te olvida que Él es Dios, que Él es el que todo lo puede. Aún se te sigue olvidando eso. Hermanos, que esta lección nos ayude a cambiar la manera en que afrontamos las adversidades en nuestra vida personal, que a veces ya ni ministeriales, sino en nuestra vida personal, una tormentita y ya andamos, pero sí, queriendo echarnos a correr de que estamos igual que ellos, súper asustados. Nuestro texto continúa diciendo que ellos temieron, y vean la expresión, hermanos, no solo tuvieron miedo, sino temieron con gran temor. Ahora no era el miedo de la tormenta, porque ya habían dicho, ay, la tormenta pues ya se pasó. Pero al ver lo que aquel hombre se levanta, lo calma y ya voltean y ni nubes hay, ya hay una cosa que, pues, de máxima paz. Ahora, pues, eso les dio miedo. Dijeron, pues, estamos delante de alguien cuya autoridad excede todo aquello que yo haya visto, ¿no? Se asustaron de decir, híjoles, porque en la cosmovisión judía, solo Dios gobierna sobre los mares. Y vamos a ver Job 38 del 8 al 11, por favor, para ver cómo era lo que ellos veían. Job 38 del 8 al 11. Y si alguien me puede leer también Salmo 89, 9. Si alguien tiene Job 38 del 8. Gracias. Adelante, Amén. hermano. 38. 38.
El 8 para el 11. Ujú. Amén. Gracias, Gaby. Gloria a Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, ahí parará el orgullo de tus olas. Entonces aquí vemos cómo para ellos, en su entendimiento, gracias, Gaby, en su entendimiento era, pues solo Dios puede hacer estas cosas. Salmo 89:9. Amén. Adelante, hermano Alfonso, bienvenido. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre sobre la braveza del mar cuando se levantan sus olas. Tú las sosiegas. Muchas gracias, hermano. Entonces aquí estamos viendo también parte de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Cuando dicen que Cristo no es Dios, bueno, pues yo no veo que ver porque pues la escritura es clara, ¿no? Y lo dice de forma contundente. Entonces, pues ellos dijeron, pues, ¿cómo está esto, no? Solo Dios gobierna sobre los mares. ¿Cómo es posible que estamos viendo esto? Y entonces, al ver al Señor Jesús dominar el mar, se enfrentan con una realidad que dicen, estamos en la presencia de Dios mismo y entonces les entra ese temor. El Señor Jesús no ignora el miedo de sus discípulos, sino que lo confronta con amor y de verdad, miren, yo creo que no hay manera de que nosotros le podamos agradecer plenamente a Dios su paciencia que nos tiene, porque nos da, y yo creo que todos aquí podemos dar testimonio de la grandeza de Dios, de su poder para salvar nuestras vidas, y sin embargo todavía seguimos con aquellos temores, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor Jesús los confronta con amor. Les recuerda que la fe debe ser mayor que el pánico. La enseñanza para nosotros pues también es clara. Liderear como Él significa mantener la paz y lo más importante, si yo la mantengo, la voy a transmitir como a manera de confianza cuando otros sienten que todo se derrumba. Porque no se trata de la magnitud de la tormenta, sino de la confianza en aquel que tiene el poder. El llamado para quienes servimos es claro, imitar al Señor Jesús en la tormenta. Así como Él se levantó con autoridad, nosotros estamos llamados a levantarnos con convicción en medio de las adversidades. Así como Él reprendió al viento y al mar, debemos aprender a confrontar las circunstancias con la palabra de Dios y con gran fe, hermanos, sin dejarnos dominar por el miedo. Y así como Él enseñó a sus discípulos a confiar, también nosotros debemos aprender a confiar más en su poder que en nuestras fuerzas. El ministerio no está libre de tempestades, pero cada tormenta se convierte en un salón de clases donde el Señor Jesús nos enseña a caminar en fe y nos muestra su gloria. No olvidemos la lección, hermanos, no la olvidemos, no reprobemos el examen. Fíjense, hermanos, yo les quiero comentar algo. Mientras yo estaba allá en el Congreso, yo normalmente falto a la iglesia un domingo al año, uno al año, porque tengo un compromiso que pues siempre es en domingo y es un domingo al año. Normalmente yo no falto. Normalmente el Congreso empieza el día lunes y termina el día viernes, entonces para el sábado yo ya estoy de vuelta y pues puedo ir a la iglesia el domingo y el domingo anterior yo no falto porque pues me voy después y regreso antes del domingo. Entonces, pero sucedió que en mi iglesia un hermano tiene un bebé de 1 año y medio. Entonces, pues andaba por ahí el bebito, el hermano ve que se va a meter a la bodega tiene una puerta bien fuerte, y el nene pone el dedo en la bisagra de la puerta y le cierra, ¡paz! Entonces, claro que el dedo, pues casi que nada más le quedó pegado de un pedacito. Entonces, él subió un video dando gratitud por
por los hermanos que oraron por él y pues por lo que había pasado. Pero yo que estaba afuera, pues vi que habían subido un video, pero al ver la cara del hermano, yo dije, no, pues pasó una desgracia en la iglesia. ¿Qué pasaría? Prendo el video y pues oigo la narración de lo que había sucedido. Y pues el hermano, pues el papá de ese bebé, decía que pues que se había lastimado súper horrible el dedo. Le marco por teléfono y me dice que le dijeron que había la posibilidad de que se le amputara el dedo. Pero de verdad, hermanos, que el Señor me puso a mí en el corazón y yo le dije, no le van a amputar ese dedo. Ese dedo se va a reparar y va a estar bien. Tenga usted calma porque no se le va a amputar. Ese dedo va a estar bien. Dice, no, pero es que un pedacito nada más le quedó. Pues sí, aunque sea un pedacito, el Señor tiene poder para que todo aquello que está muerto pase de muerte a vida, porque lo hemos visto en cuantos pasajes bíblicos. Dios tiene ese poder. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos personas que volvieron a la vida. Entonces, si tiene poder para volver a la vida todas las células de un cuerpo, pues más son las de un dedito. Entonces, tenga usted paz y va a ver que va a estar bien. Y de verdad, hermanos, que el hermano tuvo paz y bueno, ahorita, para gloria del Señor, pues el dedito ya va muy bien. Adelante, hermano Alfonso. Sí, abonando, hermana Rosy, fíjese que me pasó algo similar a mí, teniendo yo 5 años, sin saber manejar un machete, agarré un machete y me corté el dedo gordo, así como dice, en diagonal y nada más me quedó pegado del uñero, Ándele. nada más del uñero, así de donde salen los pasos, de ahí me quedó pegado nada más. Y pues digo, Dios es misericordioso, ¿no? Amén. Con los niños, ¿no? Porque yo tenía como 5 años aprox, y pues sin saber, y ya cuando vi el dedo colgado, pues empecé yo a hacer el show, ¿no? A gritar, y pues ya me llevaron con el médico, ya, pensaban que sí me lo iban a amputar, pero no, el doctor con calma lo pegó y ya hasta la fecha, pues tengo mi dedo completo. Gracias a Dios. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Son situaciones que pasan los pequeñitos, pero pues debemos de aprender esta lección que nos da el Señor Jesucristo de caminar en fe, ¿verdad? Y de saber que si Él está con nosotros, pues debemos de estar tranquilos. Hermanos, que el estudio de este pasaje sea para nosotros un recordatorio constante de que aunque la barca parezca hundirse, la presencia del Señor Jesús es suficiente garantía de victoria y Él nos la da a nosotros. No olvidemos, las aguas obedecen su voz y los vientos se someten a su mandato. Si Él está con nosotros, hermanos, ¿qué podrá destruirnos? ¿Qué podrá acabarnos? Que nuestra confianza entonces no esté en la calma del mar, sino en el poder del Señor Jesús que habita con nosotros. Que como ministros y líderes no caminemos con miedo, temerosos, con inseguridad, sino que, aunque las tormentas vengan, aquel que tiene todo dominio sobre la creación y sobre la historia, sigue al timón. Sepamos que Él sigue al timón. Él lleva la línea, Él lleva el camino. Y cuando Él se levante y hable, habrá paz, habrá calma. En medio de esa tormenta, hermano, el Señor Jesús se va a levantar. Cuando Él lo considere apropiado, Él se va a levantar y entonces va a haber calma, va a haber paz y nuestra fe va a ser fortalecida. Así que quedémonos reflexionando y descansando en Juan 16:33 que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es de que, hermanitos, de esta manera vamos a pasar a nuestro tiempo
A nuestro tiempo del maestro y el alumno, nuestro tiempo de interacción. Ay, pero, ya se me volvió a olvidar cómo se quita esto. A ver, vamos a ver. Aquí ya está. ¿Siguen viendo la imagen o ya no? No, La hermana, no Yusef sé. Ya nada no, más. hermanita, ya no. Ah, Ya bueno, no. entonces nada más la veo yo. Muy bien. Adelante, hermano Alfonso, por favor. Ahí Sí, está ya. hermana Rosy, únicamente abonando, googleando, encontré lo que decía, lo que es la popa, que Ajá. significa la parte trasera de una embarcación donde se localiza el timón y sirve para dirigir la nave. Yo creo que no fue circunstancial que nuestro Señor se sentara ahí. Y el cabezal, un lugar de honor, un lugar especial, donde se ubica el capitán de la nave para dirigirla. Entonces, ya desde esa posición que tenía nuestro Señor en la embarcación, ya tenía pues la dirección, vaya, de la nave, ¿no? Sin ser Sí. él el capitán, pero sí, ahora sí que No, él el era el Dios de capitán. todo. Sí, correcto, sí, Por eso tomó, o sea, él no estaba usurpando ni casualmente en ese lugar. Sí, estas dos descripciones las dimos en la clase. sí, 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 las dimos. Sí, las definiciones, incluso en el griego significaban igual. Sí. sí, correcto, gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias por su participación. Y bueno, vámonos al tiempo de las preguntas del manual. Vamos a ver, acá está. Y dice así la pregunta número 1. En la tormenta sobre el lago, los discípulos tenían miedo, pero el Señor Jesús dormía en paz. ¿Cómo reaccionas tú en medio de las crisis dentro del ministerio o dentro de tu equipo? Alguien que, si gusta compartirnos Sí, amén. ¿cómo El reaccionas a hermano esto? Arturo, hermanita. Ah, sí, gracias, hermanito Arturo, adelante, y después mi hermano Marquitos Conde. Amén. Sí, seremos un poco francos, sinceros en esto. ¿Qué es lo que Claro. pasa en las tormentas? De repente sí tenemos ese miedo como humanos, ese desánimo como humanos. Todos lo pasamos, todo el liderazgo de la Sí, Iglesia de Cristo lo pasamos. Pero sí, ¿cómo reaccionamos? Debemos reaccionar y es la reacción que yo pongo que estar orando en el Señor, que estar eso. orando, estar confiando en Él, aunque todo se va viendo todo lo contrario, pero uno está orando y ya en medio de la tormenta, entonces el Señor Jesús toma su autoridad como capitán y siempre nos quita esa tormenta, nos quita esa tempestad y viene esa bendición, viene esa calma, viene esa fortaleza para nosotros. Es lo que pues les puedo compartir, que sí tenemos miedo, pero cuando viene pero, pero cuando viene esa tormenta, la reacción es que nosotros debemos de estar orándole al Señor y confiando en Él. Amén. Puedo Amén. añadir Sí, junto bueno, sí, Gaby, si tanto puedes. el ministerio igual, y ministerio en lo ministerial, pero también como ministerio matrimonial, en cierta manera, Ándale. empezamos nuestro matrimonio, pues todo estaba así, todo estaba en contra. En contra, ¿por qué? Porque yo les comparto un poquito, yo era catequista y mis papás, bueno, dentro de la iglesia católica. Entonces mi esposo, pues él dijo, señor, él estuvo orando por mí, él me comparte a mí para que yo hiciera mi confesión de fe. Entonces, yo lo acepté. Poquito después nos casamos, pero empezando ese ministerio, sí hubo un momento en que, para esto ya poquito después esperamos
a nuestra primera hija, pero hubo situaciones en las cuales sí decía, ¿cómo se llama? Venía para mí, como papás, el temor, ¿no? También de esa Claro. manera, entonces íbamos caminando de tal manera, como dices, te veía todo lo contrario, porque también venía también lo económico, todas esas situaciones que decían, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque ya venía un bebé, estábamos rentando un departamento, entonces así como que, y las situaciones de los gastos fueron así como que fueran, así como que, nos iba dando así como que miedo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, a mí se me rompe la fuente antes de tiempo, Ah, entonces teníamos ¿cómo se llama? En cierta manera hospital, entonces, ah, entonces, pero el Señor, en algún momento, se puede decir que antes de que se me rompiera la fuente, el Señor nos da, o me da esa paz, porque decían muchos así como que ya se rompió la fuente y no hay otra cosa que hacer. Entonces decía, el único hospital ahorita es el que tenía toda la mala, ¿cómo se llama? Fama. La la mala mala fama. fama. La mala fama. No, es que ese hospital no hay doctores. Y yo dije, Señor, en ti confiamos. Amén. Y así y fue cuando vino esa paz que el Señor, solamente Él sabe dar. Fuimos, confiamos en él y cuando llegué al hospital yo le dije a mi esposo, porque todo, dice, ¿tú le hablaste a alguien del hospital? O sea, ya después, no, porque llegué al hospital, me recibieron con una silla de ruedas, había ginecólogo, había Todo, todo estaba todo, puesto, todo. pero sobre eso, en medio de todo esto, después nos dijeron, ¿sabe qué? Es que usted tiene su credencial vencida, la vamos a tener aquí, va a tener que pagar el hospital, bueno, otras situaciones, ¿no? Y nosotros confiando en el Señor, me decía mi esposo, bueno, pues te vas a tener que quedar aquí en el hospital y pues seguiremos orando. Y al final, ya para hacernos el cuento largo, al final el director del hospital fue, ¿cómo se llama? Tuvo una, ¿cómo se dice? Pues Lo, llamada de atención ajá, fue una llamada de atención, dice, para él, porque ya él ya había recibido un aviso de que no había ningún problema con las con las credenciales credenciales que vencidas. estaban vencidas. Entonces al final el hospital el director fue reprendido y fue atendida bien fui atendida muy bien yo, De, después de de que primera dijeron que calidad, el de primera, hospital ay, era que nunca tenía nada, de pues primera. el Señor puso todo para que fuera yo muy bien atendida, yo y mi bebé. No, pues qué testimonio tan poderoso, Gaby Preciosa, porque mira, fíjate, en medio de la adversidad financiera, la incertidumbre, pues un proceso de adaptación que tiene uno porque pues solamente las princesas de Disney se casan y, y como que sí se ve que viven felices para siempre, ¿no? Pero todos los que hemos sido casados sabemos que se enfrenta uno, pues sí, después de todo ese enamoramiento a un proceso de adaptación y luego encima llegó el niño y luego antes de tiempo se rompe la fuente, pero el Señor tiene poder para calmar las aguas, tiene poder como lo vimos y aunque tenemos temor, Él obra en nosotros dándonos paz, calmando nuestro espíritu y guiándonos, ¿verdad? En medio de esas tormentas. Muchas gracias, hermano Arturo, Gaby, preciosa, por este testimonio tan lindo. Muchas gracias. Sigue mi hermano, ¿quién? Marquitos Conde y después mi hermano Roberto o al revés. Sí, es Marcos primero. Ah, bueno. Amén, amén. A ver, Bueno, como ustedes, siempre les he contado de la iglesia aquí, que yo ya tengo como 2 años, pero a mí me envió mi inmediato superior, que es el dueño de la otra iglesia que está más arriba de donde estoy ahorita. ajá. El hermano me envió acá porque la comunidad me solicitó un predicador. Ujú. Me dice, Conde, vaya usted para allá, pues, porque hay otra persona que vive en la otra iglesia. Yo digo, pues Dios cogió y me envió a mí aquí a esta iglesia, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo, si ustedes me dicen, vamos, vaya, yo voy, pues.
Y para esto el pastor principal, nosotros somos como dice, somos hijas de la iglesia principal. Entonces él se puso molesto y dijo, ¿sabe qué? Bueno, conde, yo a ti no te voy a dar la cobertura porque no has pedido permiso, no me has hecho saber nada, que por aquí y por allá. Y bueno, pasó este tiempo, ya tenemos 2 años. El domingo pasado hubo las elecciones generales en las cuales yo estaba como miembro, o sea, miembro, digamos, de que comenzamos la iglesia, ¿no? Antes se Ujú, llamaba Iglesia Bautista Betania, ahora se llama Casa Misericordia. ujú. Entonces yo estoy como uno de los primeros que yo comenzamos a la iglesia, todas esas cosas, ya tenemos como 10 años, yo tengo como 10 años allá, y para esto yo no asistí, yo no supe que iban o sea, el día sábado pasado no asistí porque yo no supe, a mí me sacaron del grupo de WhatsApp, donde ellos anuncian todo, porque el pastor, o sea, me tiene como buen amigo por al revés. Eh, o sea, él una vez dijo, quiten ese de que el ministerio, el ministerio, dice, si no, póngame como administrador y yo lo quito, yo lo borro. No sé por qué habrá hecho. Quizás envié un devocional que no le gustó. Bueno, entonces él preguntó, ¿y Conde no ha venido? Y una hermana dice, pero ¿cómo va a venir? Pues si usted mismo ya lo cogió, lo marginó, todas esas cosas, le había dicho, pues la hermana, como ella también es lengua que le chicotea. Mm, Entonces, pues usted mismo lo marginó, pues ya no tiene nada, pues usted dijo que no le va a dar cobertura con la otra iglesia. Pues bueno, pues entonces pasó este domingo, yo fui a la iglesia, yo ya regresé porque estaba de viaje. Y entonces dice, a ver, quiero hablar con Jesús Vera, con Conde y con la hermana Lili. Entonces, bueno, fuimos a la oficina y dijo, mira, y le había preguntado a la hermana Lili que cómo es el problema. Dice acá, dice el hermano Conde, él no es que no le ha hecho caso a usted, él siempre es obediente y siempre ha venido aquí, no que él se fue de viaje para buscar un dinero para aumentar aquí la iglesia, comprar sillas y todas esas cosas. Y fue así, pues. Entonces, el pastor nos llamó a la oficina y dice, hermana Lili, la verdad que ahora me presenta la otra película, la otra cara de la moneda. Yo anteriormente estaba basado en que él se fue y tomó la iglesia y sin previo aviso la cogió y en sí por encima de Jesús Vera, que es el principal, de acá abajo mm, de Monte Sinaí. Entonces yo siempre he sido obediente, siempre le hago caso a los superiores de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es así? Así debe ser, pues. Entonces claro. dice, bueno, entonces ahora Jesús dice, yo hablo con usted todo el tiempo, cualquier cosa que Conde vaya a hacer, o organiza, lo que sea, porque incluso él sabe que yo compré un ecualizador, unos parlantes, cables y todas esas cosas para arreglar la iglesia, y tengo las cortinas para ponerla en el altar y todo. Bueno, estoy trabajando en lo que es lo que el Señor me permite, pues no. Entonces ahora dice, bueno, pues como que ya hicimos las paces, porque yo primeramente decía, Señor, si tú me mandaste acá, que me mandaste solito, ahora que yo voy a luchar solo, porque no sabía quién me iba a dar la cobertura, porque estaba en el aire. Ahora Ujú, como que dice Dios, ya le puso otro pensamiento al pastor. Bueno, dice yo, cualquier cosa que él haga, sigue adelante y lo que hagas va a ser por medio de Jesús Vera. Cualquier cosa, yo hablo contigo, y yo no hablo con Conde, hablo contigo, le dijo a Jesús Vera. Ya no hay problema, entonces así estamos, ya por lo menos ya ahorita tengo como quien dice, ya el pastor puso los ojos en la iglesia, en mí también, pues, y sabe que estoy trabajando y así que ya me obsequió 40 sillas que yo iba a comprar ¿cómo se llama? De acá, de mi dinero. Entonces dijo, ya, dice, vete que aquí tengo 40 sillas que están usaditas, dice. No hay problema, digo, pastor, si están, lo que es como estén, le digo, yo las llevo. Ya dice, aquí hay como 40 sillas, no sé cuántas hay, pero dice, para botarla mejor te la doy a ti. Bueno, así que
hemos hecho la paz y ya por ahí yo pienso que de aquí a un tiempito ya el hombre va a comenzar a darme la cobertura y todas esas cosas, porque yo estaba en edad, yo decía, bueno, tendría que hacer una fundación o qué sé yo, hacer otras cosas para tener la cobertura de alguien, pues, ¿no? Ah, Entonces, claro, yo pero tiene la prácticamente estaba en... principal cobertura, hermano. Dios está Claro, respaldando su yo sé ministerio. que Jesucristo me da la cobertura, todo, aunque la tierra también tenemos que ser obedientes y que nos tiene que dar la cobertura también el pastor principal, pues, ¿no? Claro. Entonces, pues, de todas maneras, yo sabía que mi Señor estaba conmigo y Él me está ayudando y los niños suben y ya estamos, la iglesia la estamos haciendo más grande, cinco Ah, qué metros más bendición. grande vamos a hacerla, así que Dios está con nosotros. Aquí estamos Pues, trabajando hermano y Marquitos, seguimos. usted siempre nos anima con sus testimonios tan bonitos y de verdad, qué maravilla ver que el Señor, en medio de todo eso, en medio de toda esa oscuridad, pues su luz se hizo aún más y más radiante. Y yo le voy a explicar algo, hermano Marquitos. Mire, a veces pasa una cosa, pasa una otra y otra y otra Sí, y sí, es otra y pasan verdad. muchas cosas, pero ahí es donde nosotros mismos podemos reflejar la luz de Cristo. Ahí es donde nosotros nos volvemos brillantes, porque el Señor nos da a nosotros la paz, la calma y la podemos reflejar. Y usted siguió trabajando aún en medio de esa adversidad y pues la verdad Sí, es al muy medio de loable. de esa tormenta que tenía que, como que le dice, Señor Jesús le dice, mira que perecemos. Yo también le Así es, decía, Señor, mira que no tengo ni siquiera cobertura, no tengo nada, y estoy aquí solamente contigo, pero aquí el hombre me está rechazando, me está haciendo todo, entonces él decía, sigue nomás. así Incluso es. hasta me inundó mi cuarto para que me venga a vivir acá. Sí, Después de todo que eso, todo forma parte de su plan perfecto. Pues yo muchas estaba bien gracias, bonito. hermano. Ay, Sí, perdón. Muchas digo que gracias. estaba bien bonito ahí en departamento de cemento, de todo, que estaba bien bonito. Así que tuve que venir a estar aquí en casita de caña, que el sol me cae por la de mañanita y bueno, me despierta y ahí estoy. Y sigo adelante, seguimos adelante con los hermanos, me están ayudando también las hermanitas, incluso un hermano también viene y da clase de pintura al óleo y todas esas cosas, y ahí vamos con los chicos y con los jóvenes. Qué bueno, me Sí, da mucho gusto. Gracias por su comentario y por su testimonio, gracias. lleno de mucha, nos invita a ser más perseverantes. Gracias, hermano. Adelante, hermano, Roberto, por favor. Y gracias. Bueno, hay algo que la vida me ha enseñado, y eso es que cuando el miedo entra en alguien, este puede contagiar a otros. Y Mm, si en este caso uno está como líder, que ese testimonio estaría dando uno a los demás, ¿verdad? Me pregunto. claro, Dicen que el discípulo puede llegar a ser mejor que el maestro, pero así si es. actuamos sin fe y con nervios, tal vez nos podemos hacer una pregunta: ¿qué estamos formando? La respuesta tal vez sería: "Hey, estamos formando tal vez un discípulo más nervioso que el maestro, ¿verdad?". Ándale. Cuando tengamos temor, hermanos, mejor pensemos con amor y fe. Doblemos nuestras rodillas y clamemos a Dios para no transmitir lo negativo al prójimo. El deber de un capitán de barco, que todos muchos lo conocen, es ser el último en abandonar la nave hasta que todos sean rescatados y salvos. Pero si el capitán sale corriendo con la experiencia que tiene, nos preguntamos de nuevo, ¿qué harán las personas para sobrevivir si tal vez no están capacitados para enfrentar dicho evento? O sea, y como líderes tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Dios los bendiga, gracias. Muchas gracias, hermano. Cierto es, hermano. Mire, el discípulo el maestro deja impresa su huella en el discípulo. Si es un maestro que tiene gran fe, una fe bien consolidada, una fe que no es una fe circunstancial, porque una fe circunstancial me va muy bien, tengo mucha fe, ¿verdad? Me va muy mal, ya se me acabó, porque está en base a las circunstancias. Pero si está bien consolidada en el Señor, pues claro que aunque vengan las adversidades, pues el líder muestra quién es su Dios y la confianza que tiene en su Dios y hay paz. Sí, es cierto, muy bonito comentario. Gracias, hermano Roberto. Y vamos a la pregunta número 2 que dice, el Señor Jesús calmó la tormenta con autoridad y palabras firmes. ¿Qué cualidades demuestras, que es lo que estaba diciendo el hermano Roberto, para infundir confianza
en quienes dependen de tu liderazgo. ¿Qué cualidades demuestras? A ver, hermano Roberto, usted que ya estaba ahí, aquí ya le puede dar continuidad a ese comentario. Bueno, primeramente, bueno, las cualidades deben de reflejar el carácter de Cristo. Es lo Claro, principal. Bueno, yo pienso digamos, en mí, digamos que tengo que ser íntegro, o sea, tanto en las acciones como en las decisiones. También tengo que ser una persona, un hermano transparente, o sea, ser honesto, no ocultar nada, decir la verdad sin temor. Algo muy importante, ser responsable, o sea, cumplir en todo lo que dice, ser puntual, o sea, a veces se llega tarde y si así somos, pues así los demás lo van a hacer. Tener compasión es algo que debemos de tener también, tener el amor de Cristo por los demás, que eso es necesario, ¿verdad? Así como el Señor también la tuvo con nosotros. La humildad, hermanos, que también no nos falte humildad, porque bueno, reconocer que lo que conocemos y la autoridad que proviene de Dios, no de nosotros mismos, porque se nos va de las manos y como que se nos sube el ego, ¿verdad? Debemos de darle la honra solo a nuestro Señor y no gloriarnos nosotros, ¿verdad? Y algo muy importante, que fue lo que pidió Salomón, sabiduría, pedírsela a Dios y pedir la guianza al Espíritu Santo. Eso es lo que yo considero que, bueno, que tal vez son cualidades necesarias. hermano Amén. Roberto, ¿y usted sabe cuál es la definición de sabiduría? El temor a La Dios, sabiduría es hacer el lo temor de bueno. Dios, de Jehová. Bueno, sí, pero es hacer lo correcto en medio de la adversidad. Esa es la sabiduría. Amén, amén. Ujú. Gracias, hermano Roberto, mi hermano Marquitos y después, mi hermano Arturo Ruiz. Bueno, y como siguiendo también con la lista de la iglesia, y como estaba pues en esa adversidad de que no tenía yo pues de dónde agarrarme, con quién cogerme, quién me dé la cobertura, entonces, pero igual yo seguí, yo nunca les dije a los hermanos, mira que no tenemos nada, no tenemos quien nos ayude, pero nosotros vamos a seguir adelante. Yo siempre he seguido adelante con ellos, les estoy enseñando el discipulado, estoy con una de las hermanas también que me están ayudando, le estoy haciendo, discipulando para el bautismo también, para darle el bautizo también, y así, seguimos adelante con los niños, el Señor me está poniendo los temas, el Señor dice, sabe que vamos a trabajar y Él pone los temas, las enseñanzas y todo. Así que ahorita ya he cambiado, pues voy cambiando de temas con los niños, y ya dice, pero oiga, pero este dibujito todavía no lo hemos hecho, pues ahora tiene que hacerlo. Y este dibujito de acá que tenemos que recortar, sí señor, tiene que recortar ahorita, tiene que hacer cositas ya, pero que ya, y como ya están maduritos en Cristo, pues ya tienen que comenzar a hacer cositas más difíciles. Ahora los jóvenes conmigo están haciendo los crucigramas de la Biblia, Ah, qué de interesante. Job, de todo esto, sí, crucigramas, así que vamos a hacer el examen con libro abierto, les pongo la Biblia y ellos comienzan el crucigrama, a ver, digo, busquen tal parte, así que ahí los tengo yo. Qué interesante, muy bonita El actividad. Señor me ha puesto esos temas y yo jamás en mi vida, a pesar que yo comencé, yo tengo unas clases de 5 internacional de una maestra también que estuvo ahí, que nos enseñó a administrar la iglesia Ujú, y ujú. más las enseñanzas que tuve en teología, ahí estoy. Y Muy estamos, bien. con la bendición de Dios, estamos ahí y haciéndole caso a Él. Pero el que Él nos diga, ¿sabe qué? Haz esto, este otro, y nos va complementando. Así es, Pues mi muchas hermanito. gracias, hermano Marquitos. Que Dios lo siga usando y para bien de esos pequeñitos. Amén. Adelante, hermano Arturo. Claro que sí, muchas gracias. Añadiría lo que las cualidades que mencionó nuestro amado hermano Roberto. También Ujú. una cualidad sería el dominio propio y Dominio propio. la Esa está pasión por bonita. nuestro Señor Jesucristo. Es lo que añadiría yo. Sí, esto es muy importante, ¿verdad? Porque, pues, si vamos a salir corriendo, a nosotros también es como un doctor. Esto es como un doctor, miren, hermanos, a nosotros también nos da miedo. O sea, si nosotros estamos viendo que aquella paciente está con un mar de sangre, nosotros también tenemos miedo, porque decimos, híjole, ¿verdad? Pero
pues nuestra actitud debe de ser de confianza y de dominio propio, ¿no? De no salir corriendo sino saber que hay que tener control para poder servir. Pues de igual manera, ¿no? Si estamos en medio de una adversidad, bien adversidad dentro del ministerio, nuestros consiervos están igual que, pues así como que, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros debemos demostrar esa fe consolidada en el Señor y darles paz para que mientras nosotros vamos orando, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor por donde nos abre el camino, pues ellos vayan también ciertos y seguros, ¿verdad? Sí, muchas gracias, hermano Arturo. Y vamos con nuestro hermano Luis Cita. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Estaba hablando sobre el liderazgo, pienso yo ahí sobre el libro Gálatas, el capítulo 5, Sí. empieza en el deseo de la carne, pues como dicen Pablo a las Ajá. Gálatas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, amistad, pleito, celo, iras, contiendas, decisiones, herejías. Hasta hay líderes pues hablando de herejías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y todas esas cosas, va. Pero Pablo dice a los Gálatas, va, yo creo que un líder verdadero, personalmente, que es hijo de Dios, que muestra el fruto del Espíritu Santo, va, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe, mansedumbre, esa templanza tiene ese líder, va. Y contra eso no hay ley, va. Si miramos, pues, en el fruto del Espíritu Santo, es amor. La persona enseña el amor a los demás, amar a los demás, enseñar el gozo y traer la paz en todas las dificultades, porque el ser humano pasamos nuestras dificultades, pasamos nuestras cosas que pasan, nuestra necesidad diaria, cotidiana, pasamos cosas y la paz de Dios nos da y esa paciencia que tenemos con Dios, esa paciencia que tenemos con los hermanos también, la paciencia, la benignidad y esa bondad demostramos a través del fruto del Espíritu Santo. No importa, pienso yo, por decir así, las palabras más correctas sería, muchas personas usan la escritura a su propio bien, no amar a las personas, llevar. Dice que me pasó ese día, le comento, un hermano de Estados Unidos me llamó, me dijo, yo estoy confundido, hermano, me dijo, ¿qué le pasó? Le estoy confundido, me dijo, ¿por qué? Fíjese que en mi iglesia me hablaron de nosotros, que nosotros los gentiles tienen la culpa, que nosotros matamos a Cristo, me dijo. Sí, le digo, tenemos la culpa, le digo, ¿sabes por qué? El predicador tal vez no te predicó el 50% ya no dio la Así es. distinción, le digo. ¿Por qué? Porque el Pilato es gentil, le digo. Los soldados romanos es gentil, le digo. ¿Y quién nos entregaron a la mano? Fue Caifás, el sumo sacerdote, es judío, le dije yo. Los dos ambos, pues, tanto judío, tanto gentil, lo matamos a Jesucristo por nuestros pecados, le dije yo. Entonces, hay personas, pues, el liderazgo en la iglesia, no solo el liderazgo, sino también la escritura. Usamos la escritura correctamente. Y ese hermano estaba bien confundido. ¿Por qué yo tengo la culpa? Mandé a Jesús cuando yo le enseñé el libro, se llama en Marcos, cuando dice ahí todo Marcos, el sumo sacerdote, los fariseos, yo le hice una pregunta: ¿quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los sumos sacerdotes? ¿Y quién es Pilato? Entonces, el liderazgo debería bien amar a nuestro hermano, enseñar a nuestro hermano, no importa quién sea nuestros hermanos, pero y llevar la escritura, usarlo correctamente, pero a través del amor y del Espíritu Santo. Solamente, hermana, muchas gracias. Mire, hermano, Luis, usted, mire, me la quitó, ¿eh? Le voy a decir por qué. Porque es muy bueno tener todas estas cualidades que ya hemos enunciado. Sí, es muy bueno, o sea, pero aquí el punto clave es reflejar y refractar a Cristo. Cuando un vidrio, vamos a decir, un espejo, le pone un foco, refleja la luz. La misma luz que cae, la misma que sale. Si nosotros vamos a recibir del Señor Jesucristo y lo vamos a reflejar, está bien. Pero si lo vamos a recibir y nos va a penetrar de tal manera que podemos dar todas las tonalidades, todas
del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todos los que ya sabemos que son, qué mejor. Que en medio de la adversidad, todos los que están con nosotros puedan ver que estamos refractando a Cristo, que estamos mostrando las cualidades. Es bueno todo lo que dijimos, sí, es muy bueno. La integridad, la transparencia, todo eso es muy bueno, pero es aún mejor que si a eso le añadimos que estamos refractando el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y eso es una labor de todos los días en oración, de todos los días estar doblando rodillas, de todos los días estar manteniendo una charla con nuestro Señor Jesucristo, ser puntuales a la cita. Padre, aquí está tu siervo. Aquí estoy, Señor. Tú sabes que vengo requete bien revolcado porque tuve el día malo, pero Padre, aquí estoy. Ahorita me siento con miedo, ahorita me siento con coraje, ahorita me siento con no sé qué, pero el Señor tiene poder, eso Él lo va transformando. Y poco a poco vamos a ir reflejando para que en el día malo estemos listos. Porque con vidas espirituales débiles, ¿cómo? Como dice mi hermano. Si para enseñar a otros usamos mal la palabra ahora para enseñarnos a nosotros, pues estamos peor. Pero yo doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, porque el hecho de que estemos aquí todos es porque tenemos necesidad de la palabra del Señor, tenemos necesidad de Él y estamos aquí porque queremos saber más de Él, queremos tener noticias del Señor. Muchas gracias, hermano. Sí, le dio, pero con todo, ¿eh? Vamos a la pregunta número 3 que dice, los discípulos aprendieron que el temor disminuye al confiar en la autoridad del Señor Jesús. ¿Qué estrategias aplicas para que tu equipo confíe plenamente en Dios y en ti? ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, yo creo que una de ellas es el reposo en el Señor. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Yo una vez me tocó que mi pastor me dio una misión y esa misión necesitábamos mucho, pero mucho dinero. En aquel tiempo ponle unos 20,000 pesos, pero estoy hablando ya de hace un tiempo. Y yo desquiciada decía, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Pero yo vi en él una paz tan grande que me impactó. Porque me dijo, mira, Rosita, el Señor ya tiene el recurso. Lo que pasa es que tú todavía no te enteras de dónde va a salir, pero en cuanto el Señor lo determine, tú te vas a enterar. Si es de que estate tranquila, sigue mandando las cartas, alguien nos va a apoyar, sigue tocando puertas, pero se va a abrir una puerta y se abrió. Entonces sí, yo creo que el reposo en el Señor, el saber que la oración, que poner nuestras cargas en Él, que poner nuestras necesidades en Él fructifica y que te vean a ti en paz, eso es lo más importante. Adelante, hermano Roberto. Sí, gracias. Sí, yo considero, bueno, como dice la palabra, por sus frutos los conocéis. Ahí O está. sea, si nosotros hacemos todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, pues eso nos va a ayudar a bien, ¿verdad? Y a los demás también. Sí, hermano Roberto, usted mire, siempre tiene la buena respuesta, siempre la tiene. Y efectivamente, ¿no? Pues ser siervos que muestren la obra de Dios en nosotros, ¿no? Que sea evidente, que nadie lo pueda, ahora sí que, y nadie lo puede negar. Muy bien, pues ya estamos en el tiempo. Hermano Roberto, adelante, hermano Marquitos. Y le iba a decir que nosotros siempre como siervos o como líderes de una iglesia tenemos que descansar en el Señor. Amén. Él pone lo que nosotros necesitamos y lo Sí, pone de una claro. manera y lo pone de una manera que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Yo nunca pensé de que iba a recibir recursos en estos meses para poder hacer algo aquí en la iglesia, pero me llegaron $1,500, Oh, de los cuales
tuve que, mejor dicho, estoy haciendo una cosa, otra y así. Lo que más se puede para la iglesia. Y yo no Wow, pongo, digamos, que no, que mi dinero, que el Señor me puso el dinero. Él me regaló ese dinero, así que aquí estamos, ahí voy. Él da todo lo que nosotros necesitamos. Al amén. menos que ni siquiera a veces lo que nosotros decimos es que voy a ver, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Dime qué tengo que hacer para conseguir tantas cosas, para hacer más grande la iglesia, lo que sea. Cuando acordé, ya estaba por aquí, por acá, por allá y estamos haciendo más grande la iglesia, porque nos estamos quedando cortos. A veces Así es. cuando viene la avalancha de niños, a veces no sabemos, hasta yo tengo que sacar mi mueble de aquí de mi casa para ponerle en la iglesia. Entonces, ya tenemos, prácticamente ya el domingo voy a traer las 40 sillas más que me hacen falta, Wow. ya tenemos aquí. ¿Sí? Qué, Yo qué, qué gusto, ¿no? Qué gusto ya nunca decir ya esto. nunca pensé que me iban a regalar las 40 sillas de alguien que ni siquiera quería verme, ni siquiera ni la cara del pastor. Entonces, Pero hermano Marquitos, ¿quién sabe de qué manera le habló el Señor? Porque luego el Señor nos habla, pero si así, mira, de las puras orejas, y ya dice, no, pues ya ahí así muere. es. Yo Ahí siempre le muere, digo, Señor, ahí muere, ya no. pastor, yo sigo orando por usted, le digo yo, sí le digo. Se ríe nomás, se ríe nomás yo. En mis Muy bien, oraciones los pues tengo, digo. gracias por su testimonio, hermano Marquitos. Siempre nos da mucho ánimo escuchar cosas así. Y pues vamos a terminar. Y yo le voy a pedir a mi hermano Roberto que nos despida en oración porque ya se nos fue la Claudita que se sintió mal. Así es de que, pues por dedazo le tocó. Amén, amén. Bueno, Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta lección, esta clase, Señor, que tú nos has enseñado, Señor, oh Dios, que todo lo que hayamos aprendido, Señor, lo pongamos en práctica, Señor. Igualmente, también oramos, Señor, oh Dios, por nuestra hermana Claudia Torres, que era la que tenía la oración final, pero sabemos, Señor, oh Dios, que se tuvo que retirar, Señor, oh Dios, porque se encontraba no muy bien, Señor. Guárdala en salud, protégela, Señor, oh Dios. Igualmente a todos los que estamos acá, Señor, en esta clase, bendícelos y llénalos de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias.